Hola, bienvenidos al vuelo de la libélula. Con nuestro programa queremos hacer un pequeño aporte para las personas que están pasando por situaciones de duelo o tal vez de soledad o de depresión. Así que aún tienen tiempo de conectarse, de llamar a las personas cercanas para que vean nuestro programa. En el programa anterior hablábamos un poco de lo que representa ser mamás, hablábamos un poco del duelo por la pérdida en el embarazo, tal vez la pérdida de un hijo pues recién nacido. Y hoy queremos hablar y pensar un poco en qué pasa cuando ya tenemos a este hijo, ¿cierto? Ya se dio pues el milagro de la vida, tenemos a nuestro hijo en brazos, nos cambia la vida, tenemos un gran amor pero una gran responsabilidad también, las rutinas cambian y tal vez el entorno no nos ayuda mucho. Efectivamente hay que seguir supliendo aspectos económicos, hay que sacar tiempo para el trabajo, para los quehaceres de la casa y ese hecho de ser mamás implica también un trabajo adicional, en muchas oportunidades pues tal vez no dormir muy bien y estar pendientes siempre de ese bebé. Entonces ahí surge un tema que llama la atención y que seguramente muchas mujeres han experimentado, y es el tema de la depresión posparto. Hoy queremos empezar nuestro programa un poco con este tema y tenemos a una invitada que estuvo en nuestro programa anterior. Ella es Tatiana Guerra Rincón. Bienvenida, Tatiana, de nuevo al vuelo de la libélula. Gracias Liliana por haberme invitado otra vez. Tatiana es mamá, es doula, es partera, terapeuta, entonces va a compartir un poco su experiencia, va a compartir un poco esa vivencia que ha tenido acompañando a muchas mujeres en diferentes situaciones. Y precisamente ya entrando en materia, para aprovechar estos minutos que tenemos en nuestro programa, cuéntanos qué pasa con ese cambio de vida, qué pasa cuando ya tenemos el bebé en casa, qué pasa cuando hay que asumir este nuevo rol, y es que definitivamente ya despertamos siendo mamás. Entonces, ¿cómo se maneja un poco esa situación? Y también cuéntanos un poquito, Tatiana, de la depresión postparto. Bueno, pues supremamente importante este tema, porque efectivamente durante el proceso previo hay muchos cuidados, atenciones, el mismo sistema de salud provee todo lo necesario para que la madre pueda llegar a un feliz término de su embarazo. Sin embargo, lastimosamente, durante el posparto o durante la cuarentena, que es como llamamos, digamos, aquí en Latinoamérica y puntualmente acá en Colombia, tenemos una claridad de la importancia de la cuarentena de la madre. No se habla mucho de este tema. La madre, digamos, que navega por un mar de emociones, altibajos, que van desde la alegría y la euforia profunda de poder ver materializado su bebé en brazos, con un despliegue profundo del amor materno, y luego vienen bajones profundos en donde ella entra en procesos de tristeza o de miedo o de angustia o de ansiedad. Estos altibajos son dados por los cambios hormonales que sufre la madre. La madre, digamos, tiene unas hormonas que habitan en ella durante todo el embarazo, y estas hormonas ya no son producidas más después del parto. Entonces estos bajones de estas hormonas, no voy a entrar en detalle, pues hablar de temas de fisiología porque pues no es el momento, pero sí es importante saber qué es los motivantes principales por los cuales las madres tenemos esta montaña rusa emocional. Es importante, digamos, saber que es condición natural de la madre tener estos cambios de emociones, estos cambios emocionales durante el periodo, principalmente durante las 6 semanas posteriores al parto, que es lo que llamamos la cuarentena.
Sin embargo, hace 6 semanas, sí, ese tiempo que se llama finalmente cuarentena. Escuchábamos tal vez a las mamás, a las abuelas hablar de cuarentena, pero en este momento finalmente no existe porque tal vez hay unos cuidados 1 o 2 semanas, pero ya luego, como les decía al comienzo, volvemos a las rutinas. A las rutinas. Sin embargo, los altibajos emocionales están a la orden del día durante esas 6 semanas y la mujer realmente no tiene muchas herramientas para poder entenderse o sentirse apoyada y sustentada. Digamos que el trabajo que hacemos las doulas, que acompañamos durante la cuarentena y parteras, es precisamente poder conectar profundamente con ese momento y aprovecharlo en beneficio del crecimiento profundo espiritual, de conciencia de la madre. No estamos hablando de temas espirituales, sino de temas de ganancia y desarrollo de conciencia. Entiendo. Tatiana, voy a hacer acá un pequeño paréntesis porque no te pregunté finalmente cómo llegaste al tema de partería, ¿sí? O sea, es una inquietud que surge, entonces voy a hacer aquí un paréntesis de un minutico para que nos cuentes cómo llegaste al tema y retomamos otras situaciones para que además desde esa experiencia que has tenido de varios años nos vayas contando y les vayas contando pues a las mamás que están pasando por estas situaciones o que seguramente están en un embarazo o planeando tener un hijo, cómo pueden abordar y manejar esa depresión después del parto. Bueno, sí, es cierto, en el programa pasado les contaba un poco sobre esa semilla que se había sembrado tal vez desde muy niña, con una inquietud enfocada hacia el servicio. Tuve la oportunidad de nacer en casa, tuve una abuelita mi abuela materna, que fue partera también, fue partera urbana, y mi tía también, y mi tatarabuela también, que fue de quien mi abuela aprendió este oficio. Entonces, por cosas de la vida, siempre estaba enfocada a servir, como ya lo había mencionado, y en un momento muy temprano de mi vida, hacia los 7 años, tengo la oportunidad de asistir a mi madre durante un aborto espontáneo que ella tuvo, un aborto involuntario. Allí probablemente empezó a conectarse esa memoria y posteriormente ya, digamos, más o menos hace unos 10 años, empecé ya a tener claridad con respecto a que había como una especie de llamado hacia servir y acompañar a las mujeres en parto, y esto pues desencadenó en que empecé a acompañar mujeres que me pedían que las acompañara en el parto, y luego dije, bueno, esto no puede ser simplemente de corazón, hay que prepararse, y bueno, empecé a prepararme, he estudiado, he hecho una formación para poder acompañar con toda la responsabilidad posible a las mujeres. A las mujeres, qué bueno, Tatiana. Entonces, bueno, volvamos a esos momentos que nos decían, ese carrusel, exacto, esa montaña rusa, donde efectivamente viene la alegría y la emoción de despertarse y el cansancio. Correcto. La tristeza y todas esas emociones que compartías hace un minutico con nosotros. Entonces, ¿qué va pasando? Bueno, entonces les decía que las doulas y las parteras acompañamos a las mujeres durante la cuarentena, y a través de diferentes herramientas podemos apoyar este proceso para que ellas aprovechen este único momento en el que realmente podemos darnos un tiempo de parar, de mirar hacia adentro, de ver qué no nos sirve de lo que veníamos acostumbradas a vivir y qué queremos sacar, transformar, y de qué queremos ahora llenar nuestra vida. Las diferentes terapéuticas incluyen procesos mediante los cuales utilizamos plantas medicinales para hacer baños, hacemos también un proceso de digamos de cierre del cuerpo, porque el cuerpo queda bastante vulnerable, bastante abierto, el útero también
queda muy delicado después de un parto, bien sea cesárea o bien sea parto vaginal. Entonces acompañamos para ayudar a que ese cuerpo vuelva a tener, digamos, orgánicamente mucho más centro. Entonces se hacen masajes de cierre de cuerpo. Dentro de esos masajes de cierre de cuerpo y de reacomodación de útero, pues se va conectando también con el proceso emocional de la mujer y se van encontrando bloqueos y procesos que no se habían elaborado previamente. Incluso a veces encontramos duelos que no se habían hecho conscientes durante la cuarentena. En ese momento, correcto, cuando están en el cierre y en esa cuarentena. Correcto. Entonces esto hace que la mujer pueda empezar a drenar sus emociones de una forma responsable, saludable, y a empezar a poner en orden ese cuerpo emocional. Adicionalmente, pues también estamos apoyando el proceso no solamente de la mujer, sino del padre. Sí, eso te iba a preguntar, ¿cómo participan los papás? ¿Cómo están acompañando? Porque tú decías que era muy importante el acompañamiento, que la mujer se sienta acogida, que esa mamá se sienta acompañada y también que le colaboren en su quehacer y que también ese aprendizaje, porque finalmente es un rol que no se conocía. Claro, por supuesto. Definitivamente el rol del padre es fundamental durante este momento de la vida de la madre, y voy a referirme no solamente al padre, digamos, biológico, sino también al compañero, ¿no? Porque en algunas oportunidades encontramos familias en donde el padre biológico no es quien acompaña, ¿no? Entonces el compañero, quien esté acompañando a la mujer, también requiere un proceso de acompañamiento dentro de la cuarentena para que pueda prepararse mucho mejor para dar soporte a la mujer. Y algo bien importante también que no puede pasar de largo es el proceso de amamantamiento. El proceso de amamantamiento durante la cuarentena, conocemos. Correcto, es de los procesos más demandantes, pero también que pueden permitir que los bebés puedan tener una conexión distinta con la madre y con el entorno que los rodea. Entonces apoyamos muchísimo este proceso para que el amamantamiento finalmente se instaure exitosamente y la madre, después de pasar de todas las como incomodidades iniciales que puede generarse por el amamantamiento, pueda disfrutar profundamente de este proceso. ¿Qué diferencia hay, Tatiana, hay más casos de depresión cuando el parto, cuando el embarazo, digamos, es de manera consciente, cuando se ha habido esa planificación pues, de ese embarazo y todo? Ahí, ¿cómo juega la depresión? ¿Cómo se maneja? Sí, es bien bonito que puedas plantear este tema, porque una cosa que es fundamental entender es que hay una tristeza posparto natural que sentimos las mujeres durante este momento, que es claramente influenciada por ese altibajo de hormonas del cual estábamos hablando. Cuando se acompaña este proceso de esta forma consciente, y también incluimos, por ejemplo, homeopatía, flores de Bach y otras digamos, medicinas naturales, se transita de una forma más tranquila y segura por esta tristeza posparto natural. Sin embargo, algo bien diferente es la depresión posparto. La depresión posparto es una patología y es importante. Nosotros durante los diferentes talleres que dictamos en el programa de acompañamiento gestacional, hablamos, cuando se habla en el taller de cuarentena, se habla claramente de cuáles son esas señales de depresión posparto, para que los acompañantes que están viviendo en casa con la mujer que está pasando por su cuarentena pueden identificar si la mujer está entrando en depresión posparto o no. Y bueno, cuando tenemos la fortuna de acompañar a la madre durante su cuarentena,
pues hacemos todo lo necesario para que esos procesos de tristeza posparto no terminen en una depresión posparto. ¿Y cuáles serían esas señales que tú mencionas, digamos, para una mujer que no tenga la posibilidad de tener ese acompañamiento, o muchas mujeres que finalmente tal vez tienen acceso al servicio de salud durante el parto, específicamente el parto, y al día siguiente deben volver a su rutina porque hay que sobrevivir, y ahora efectivamente hay que sobrevivir también por el hijo, ¿no? Claro, algunas de esas señales son, por ejemplo, desinterés de la madre por el bebé, desinterés de la madre por comer. La madre en algunas oportunidades no quiere salir de la habitación, no quiere abrir las cortinas, no quiere tomar el sol, no quiere hablar con nadie, y tiene periodos de llanto muy prolongados. En algunos casos puede llegar a sentir incluso rabia con el bebé. Entonces, se presenta también esa situación, sí, se siente rabia con el bebé. Con el bebé. Entonces, es bien importante que quienes estén acompañando el proceso puedan diferenciar lo que es una tristeza posparto, como lo mencionaba, que es esos altibajos en donde la madre está muy feliz de pronto y luego está muy triste y llora, y luego de pronto dice que se siente muy triste, pero luego quiere llamar a las amigas. Entonces, estos altibajos que son normales. Cuando una madre ya empieza a entrar en procesos de llanto muy prolongado, de desinterés de todo su contexto, es importante buscar ayuda. Bien importante buscar ayuda, porque ese proceso puede agravarse y afectar, ¿no?, la salud tanto de la madre como del bebé. Efectivamente. Bueno, Tatiana, cuando una pareja te aborda y te dice, bueno, que debemos quedar embarazados, ¿cuál es ese proceso en el que ustedes acompañan? O sea, para que no lleguemos, insisto, a estas situaciones que ya luego nos complican, ¿no? Correcto, sí, es bello ver cómo cada vez más parejas están tomando conciencia de prepararse antes de gestar un bebé. Entonces, en algunas oportunidades llegan familias, parejas, que dicen, bueno, queremos quedar embarazados, pero queremos prepararnos antes. Entonces, nosotras acompañamos mediante procesos de depuración y detoxificación, no solamente de la parte física, sino de la parte emocional y mental. Hay un programa mediante el cual se acompaña a la pareja para que hagan conciencia realmente de lo que significa tomar estas decisiones, pero también que puedan entender lo importante que es, como decimos en nuestras palabras, enamorarse, preñarse y parirse a sí mismo. Importante, qué bueno. Tatiana, ya para terminar, un mensaje que quieras compartir con nuestra audiencia, unas herramientas que de pronto van a servir a las mujeres, como te decía, estas mujeres trabajadoras que todo el tiempo están corriendo, que están en este día a día y que están de pronto en su rutina, en un modo de vida tal vez un poco diferente al ideal, y de pronto que quisiéramos encontrar, como tú dices, ya cada vez hay más parejas que están trabajando en ese embarazo consciente. Bueno, pues decirles definitivamente que nunca se pierdan de la medicina maravillosa que es gestar, dar a luz, parir y llevar un posparto consciente. Es una medicina maravillosa, transformadora, y que cada vez hay más posibilidades de hacerlo de una forma profunda, y que los bebés puedan realmente llegar en hogares en donde encuentren amor, calor y unos ambientes adecuados para desarrollarse de una manera libre y amorosa. Bueno, pues tengamos muy presentes estas palabras y también estas señales que tal vez no son muy evidentes, ¿no? Se menciona, ¿no? Tiene depresión postparto, pero no es muy claro. Y ese cambio de vida, efectivamente, para las mujeres no es sencillo de asimilar y de aceptar.
esas señales que tú mencionabas, como ese hecho de no querer levantarse, de no querer ver la luz, de no querer comer, de no querer alimentar al bebé, son señales a las que vale la pena que les prestemos atención, porque si bien es cierto que en nuestro programa hablamos de duelo y hemos hablado de tristeza, de soledad, también es importante recalcar que estamos para vivir, ¿cierto? Que estamos en este espacio finalmente para vivir, para valorar la vida y para que desde nuestro rol como mamás le demos esa seguridad y ese soporte a nuestros hijos. Entonces es importante conocer que realmente para eso estamos. A ustedes, gracias por estar en el vuelo de la libélula. Tatiana, muchas gracias por acompañarnos. Esperamos que estés en una próxima oportunidad con nosotros y los invitamos a seguir conectados con nuestros programas. Si tienen dudas, si tienen inquietudes, pueden hacerlo a través de redes sociales o a través de nuestro correo electrónico vuelibélula@gmail.com. Y recuerden que las libélulas vuelan hasta las estrellas y nos traen mensajes luminosos que nos permiten servir a los demás. Les deseo un día muy bonito.